Hola a todos y bienvenidos a nuestro primer episodio. En este episodio vamos a conocer un poco de qué trata emprender, qué es lo que hacemos en nuestro día a día, cómo fue que llegamos hasta donde estamos y qué recomendaciones te podemos dar a vos que estás del otro lado para que puedas mejorar también en algunos aspectos y que te animes también a emprender. Hoy a mi lado la tengo a Juli, de Emprender tu Espacio, la creadora, es también mi pareja, es mi compañera de vida, así que bueno, bienvenida, Yu. Gracias. Bueno, matecito, Gracias. para ir entrando en calor. Contame, Yu, un poco, ¿cómo fueron tus comienzos en tu emprendimiento? ¿Siempre fuiste en emprender? Al principio trabajaba en relación de dependencia y como me gustaban mucho las manualidades, tenía como hobby diferentes oficios. En un momento empecé a estudiar calzado y como veía que era un oficio bastante complejo, en el cual no se conocía mucho el procedimiento o era más un proceso industrial, lo llevamos a lo manual y empezamos a dar talleres presenciales de cómo hacer un calzado lo más simple posible para que lo puedan hacer nuevamente en casa y si quisieran emprender también realizarlo. Lo hice en paralelo, mientras trabajaba en relación de dependencia, empecé a enseñar calzado. Muy bueno, Chu. Cuando empezaste, ¿sentiste miedo? Sí, obvio, sí, mucho miedo y también como cierta vergüenza. Al principio igual, si bien yo estudiaba calzado y sabía todo el proceso y demás, me dedicaba más al detrás, digamos, a manejar las redes sociales. Siempre fui de manejar las redes sociales y hacía todo el trabajo previo de convocar a la gente, la preparación de los materiales y luego dábamos los cursos presenciales con una compañera y bueno, ayudábamos a las alumnas en todo el proceso hasta tener su calzado terminado. Muy bueno, sí, yo me acuerdo que cuando vos empezaste a dar tus primeros cursos presenciales, que los dabas presenciales, al principio iban 2 chicas, 3 chicas y después al final de esta etapa me acuerdo que había 20 chicas por turno, 20 a la mañana y 20 a la tarde. ¿Cómo manejaste ese proceso de crecimiento y cómo fue que lo lograste? Bueno, en principio, hace muchos años en realidad las redes sociales no son lo que son hoy, la convocatoria quizás no es tan orgánica ni mediante contenido, sino que era más con publicidad y como eran talleres presenciales, eran publicidad en radios específicos, así que así convocábamos a la gente. Aparte era algo muy novedoso, también por eso lo habíamos empezado a hacer, porque talleres de costura y todo eso era algo mucho más normal, pero calzado, como mencioné antes, como era algo mucho más complejo, no se veía tanto, entonces creo que por eso tuvo bastante convocatoria. Y al principio empezamos en invierno, por lo cual en invierno hay que hacer un zapato cerrado en lo posible. Ahí nacieron los slippers, que son un zapato semicerrado, solo son cerrados en la punta, porque un zapato realmente cerrado requiere demasiados procesos de costura y semillado y demás, o sea, difícil, por lo cual no se podría hacer en un taller de ese tipo. Así que por eso al principio eran pocas chicas también, porque el calzado requería muchísimo más trabajo y luego en verano, que era donde más convocatoria había, era porque hacíamos sandalias, que las sandalias eran realmente un procedimiento súper fácil y que invitaba mucho más a emprender, porque era justamente el proceso era mucho más simple. Se notaba mucho en el público, cuando iban slippers, yo lo notaba que era como algo para hacer manualidades. Y cuando empezó sandalias, yo noté que ya sí la gente venía con ganas de emprender y de vender. ¿Vos al curso lo orientabas para ese lado? ¿Dabas tips de cómo vender, de cómo poner esos precios, de cómo calcular la mano de obra? ¿Te preguntaban mucho eso o no? Sí, la gente, las clientas venían ya con ánimos de emprender porque también era algo súper sencillo, es algo que se usa muchísimo en verano.
Y bueno, en ese momento estaban full en tendencia ese tipo de sandalias, ¿no? Entonces sacar un precio también era mucho más simple porque era solo la base y la capellada era poco material. Así, incluso esas sandalias eran por pares los talles. Entonces era 35-36, 37-38, 39-40. Entonces era más fácil de venderlas. Así que sí, como dábamos, siempre dimos las facilidades de la moldería y demás. Es algo como que desde el minuto 1 fue lo que le facilitamos a nuestras alumnas. Ahí tenían los moldes en todos los talles, siempre con esa idea de tener todo ya y ponerse a trabajar ya, a emprender ya y generar ya la plata. Exacto, sí, siempre fueron talleres de rápida salida, o sea, de ponerte ya mismo a hacerlo, si así quisieses que fuese, y hacer en este caso sandalias, ¿no? ¿Y cómo fue que te pasaste del rubro del calzado a la costura creativa? Bueno, después, ya una vez habiendo dado muchos talleres, nos empezaron a pedir cada vez más variedad de cosas. El calzado, bueno, como ya dije, lo más fácil era sandalias, que era en verano, por ende en invierno ya no era tan simple ni tan sencillo. ¿Ibas manejando vos ese cambio de temporada? Claro, había que hacer como el cambio de temporada, y como el calzado era bastante complejo y también frustrante en cierto punto, empezamos a buscar otras alternativas. Yo había estudiado marroquinería, también en cuero, pero la marroquinería en cuero, para quienes no saben, se trabaja mucho con rebajador, con máquinas muy específicas para coser cuero, porque no es una tela, sino que es piel, entonces se cosía mucho a mano. Así que los primeros talleres que dimos de presenciales de marroquinería eran mochilas de cuero cosidas a mano. Me acuerdo que yo estaba ahí en ese momento sacando fotos, acompañándote, básicamente lo que hago hoy. Pero me acuerdo que la gente se iba con unas mochilas que vos decías, ¡fua! No te puedo creer que hicieron esto en 4 horas. Sí, se iban agotadas, me acuerdo, porque de tanto coser a mano. Cosían. Encima pasaban el hilo encerado, el doble cuero en los bolsillos. Sí. Usaban pegamento, ponían cierres. No, era una locura. Sí, es todo un procedimiento. Igual hoy por hoy se sigue haciendo, ¿sí? O sea, muchísima gente se dedica a hacer marroquinería artesanal, que queda espectacular. En ese entonces existía el sacabocado de A1, por lo cual había que ir haciendo los agujeritos de A1. Hoy por hoy existen sacabocados múltiples que te hacen 5. Me acuerdo que cuando salió ese sacabocado, que nosotros todavía dábamos esos presenciales, fue como la gloria, incluso para las chicas también, porque de un solo saque podían hacer 5 agujeritos. Era como una época preindustrial casi. Claro, entonces, bueno, nada, como que fue mejorando en ese sentido, pero sí, al principio se iban cansadas, pero súper contentas con lo logrado. Y aparte era una mochila de cuero, o sea, no era cualquier cosa, digamos. Sí, a día de hoy la deben seguir usando. Tal cual, sí. Son cosas que tienen mucha duración. Y llegó un momento en el que el cuero se empezó a poner más caro. Que pasó de, pongamos un ejemplo, de 100 pesos la chapa entera de cuero a casi 800 pesos. Entonces se encareció mucho ese producto. Sí. ¿Cómo lo fue que lo estuviste llevando? Sí, los precios no los recuerdo muy bien, obviamente. Sí, eran caro en su momento, siempre fue caro en realidad, pero creo que llegó un punto donde ya estaba un poco inalcanzable, mismo para dar ese tipo de talleres que nosotros dábamos, que era con todos los materiales incluidos, entonces hacía que se encarezca mucho. Y bueno, ahí fuimos buscando otras alternativas y bueno, siempre estuvo eso, ¿no? Llega un punto donde hay algo, un quiebre, donde hay que renovarse y hacer otra cosa. Y bueno, eso fue lo que pasó. Eso para los emprendedores es muy importante saber volantear cuando algo ya no está funcionando como realmente tiene que funcionar. El cambio de rubro es algo muy importante. Me acuerdo que incluso una de tus alumnas que vendía una cantidad tremenda, Micaela me parece que se llamaba, sí, de sandalias, que vendía una cantidad tremenda de sandalias,
y cuando pasó esto pegó el volantazo a otro rubro. ¿Y vos cómo fue que metiste ese volantazo de sandalias, después fuiste a marroquinería y después fuiste a costura? Bueno, la verdad es que yo no sabía coser, ni tenía máquina de coser, y mi socia en ese momento, ella sí sabía coser, entonces sacamos lo que serían los talleres de lencería y bueno, prendas muy sencillas, muy básicas, fáciles de hacer, con puntilla, lo cual tenía una terminación en los bordes que hacía que no haya que coser tanto, digamos, de tener que dar tanta terminación. Entonces era bastante simple y la idea siempre era la misma, de llevarte algo hecho por vos, en este caso un conjunto, y también con la posibilidad de desarrollarlo en los talles que quieras para venderlos. La idea de cuando hicieron este curso, ¿era que la gente venga con ímpetu de emprender o de hacerlo como un hobby? Y siempre estaban las dos opciones, o sea, siempre están las dos opciones. Lo importante es el conocimiento que uno adquiere, porque la realidad es que es algo para toda la vida. Entonces vos lo puedes usar para hacerte para vos, para regalar, para alguien de tu familia, o siempre está la posibilidad después de emprender. O sea que no es una sola la posibilidad, no es que vos venís con una sola idea. Lo bueno es que tenés varias. Se notaba mucho en los talleres que había alumnas que ni siquiera habían empezado ni siquiera sabían qué era lo que iban a hacer en ese taller, ni qué era lo que le iba a deparar, pero era tanta la determinación que tenían, que ya venían con su bolsa de marca hecha, con el nombre de la marca hecho, y salían de ahí y esa misma semana se ponían a producir y a vender, y era un éxito en ese momento. Sí, estaba en auge lo que es la lencería y los talleres en esa modalidad, digamos. Sí, las chicas ya venían con todo pensado, con mucho ímpetu, digamos, o sea, estaban súper felices. Me acuerdo que a veces hacíamos días de semana, porque muchas chicas nos pedían porque no podían fin de semana, y no se venían un miércoles a las 5 o 6 de la tarde después de trabajar y teníamos el taller y estaban chochas. ¿Vos considerás, hablando un poco de esa mentalidad que tienen, cuál es la mentalidad que debe tener un emprendedor hoy, 2024, para ser exitoso y llevar adelante su emprendimiento? Y una mentalidad de éxito, de no tener miedo al futuro o lo que pueda llegar a pasar, ir para adelante. Si vemos que hay algún inconveniente, tratar de surtirlo, de cambiar, como hicimos nosotros en cierto punto. Cada vez que llegaba algo que veíamos que no iba a poder ser posible, seguir haciéndolo. No es que decimos, bueno, nos buscamos un trabajo en relación de dependencia y dejamos de emprender, sino que buscamos una solución y seguimos para adelante. Creo que, yendo también a ese tema, el trabajo en relación de dependencia, que no está mal trabajar en relación de dependencia y a la par buscar un extra o algo que también nos sirva y nos llene más por dentro. Me acuerdo cuando vos trabajabas en relación de dependencia, que viajabas 2 horas de San Martín a San Miguel casi todos los días, a la mañana 1 hora y a la tarde otra hora, y era tanto el estrés que te generaba que venías con dolores de cabeza, tuviste una parálisis, discutías con tus jefes. Y bueno, me acuerdo que un día me mandaste un mensaje y me dijiste, che, voy a renunciar, ¿me bancás si hay algún problema? Y yo obviamente te dije que sí, que renuncies. Lo primero era que vos estés bien. Y recuerdo que vos tenías como cierto miedo del fracaso o de que no te vaya bien. Y sin embargo, fue tanta la fuerza que metiste. Te movías, me acuerdo, de acá para allá, ibas a Capital, estudiabas, ordenabas toda la casa para dar los cursos. Era tanta, pero tanta la determinación que jamás te tuve que dar absolutamente nada. Sí, me acuerdo de ese día como si fuese ayer, básicamente, porque yo tenía un plan de acción, que es lo que yo siempre recomiendo, pero como que yo no llegué a cumplirlo porque el estrés era un montón, me había dado una parálisis facial,
Y bueno, ese día llegué al trabajo con idea de, bueno, yo todos los días pensaba, bueno, faltan tantos días, viste, como si estuviera presa casi, para renunciar. Y bueno, ese día después de todo el viaje, ¿no? Que también es un poco estresante, hubo una situación con quien sería mi jefa, la jefa de sector, que nada, me sacó un poco por el hecho de que yo ya estaba como estresada. Digo, bueno, van a tener alguna contemplación, ¿no? Como que va a pensar un poco más en mí. Bueno, eso no pasó. Y bueno, fue ahí cuando te escribí y te dije si renunciaba, si iba a haber algún problema, porque bueno, había cosas que pagar y yo no había hecho a tiempo de ahorrar. Nunca fui una persona muy ahorradora, entonces mi plan era ahorrar hasta X punto y ahí renunciar con un poco de plata en el bolsillo. Tengamos en cuenta que nosotros, yo particularmente, emprendí hace 2 meses nada más. Ya en paralelo venías dando los cursos presenciales. Claro, sí, 2 meses. Hace 2 meses solamente. Y bueno, entonces ahí te escribí y vos me dijiste que sí, que si bien no era determinante que no el sí o no, me sentí apoyada, obviamente, porque vivíamos juntos. Bueno, después le escribí, no sé, a mi mamá, a mi socia en ese entonces. Y bueno, como que todos me dieron el visto bueno. Y bueno, renuncié ese mismo día y ese mismo momento. Qué lindo cuando uno renuncia al trabajo y va al correo y manda la carta o directamente manda un mensajito y es como que se saca un peso de encima. Como que estás como, qué alivio, como que decís, qué bueno que me saqué este estrés que me generaba. Y bueno, y la incertidumbre también de saber qué hacer. Vos en este caso ya tenías qué hacer. Sí. Pero, ¿qué le aconsejarías a alguien que está en ese mismo lugar, que quiere renunciar, que ya la tiene cansado el empleo? Y yo creo que, en base a mi experiencia, está bueno lo de antes de renunciar, buscar algo. Porque si yo renuncio sin tener un plan de acción o de haber iniciado por lo menos mi emprendimiento en paralelo o algún hobby, algo que me guste hacer, va a pasar que rápidamente vamos a entrar en una crisis de ansiedad, básicamente, y vamos a buscar otro trabajo en relación de dependencia, porque es lo que vamos a hacer, porque el tiempo también nos corre. Entonces, creo que lo fundamental es hacer en paralelo. En este caso, bueno, nosotros ahora hacemos costura, ¿no? Costura creativa. Entonces, llevarlo en paralelo hasta tener cierta cantidad de ventas o algún que otro ingreso, o sea, que se esté moviendo. Y después, cuando eso ya se esté moviendo y nosotros le dediquemos absolutamente todo nuestro tiempo, se va a mover mucho más. Pero es importante que ya haya cierto movimiento, porque si no, toda esa ansiedad que pasa cuando uno se queda sin trabajo, entre comillas, o sin un ingreso, va a jugarnos en contra. Totalmente. Principalmente el miedo de tener de autosustentarse. Que cuando uno está en relación de dependencia, bueno, sabe que llega del 1 al 10 más o menos a cobrar. En cambio, cuando uno emprende full time, que invierte toda la plata en insumos, en maquinaria, en tecnología, en publicidad, en promoción, es como una generación constante la que hay que tener. Sí, eso sí, todo el tiempo. Y más conforme va pasando el tiempo, más gastos hay. Entonces, siempre uno tiene que ir hacia más, y obviamente así es donde está el crecimiento también, ¿no? Porque si nos mantenemos siempre igual, sería como un trabajo en relación de dependencia, donde el sueldo es siempre el mismo y yo tengo que ir acortando mis gastos para poder vivir. Y también es un tema de autosuperación constante y de demostrar a uno mismo que es capaz de dar más y de crecer más. A mí, por ejemplo, cuando yo renuncié a mi último trabajo para ya emprender, me pasó que bueno, yo ya venía editando bastante las fotos, ayudando con el contenido y me pasó que dije, qué alivio, y entre semana decía, uy, ¿qué hago? Y me acuerdo que en esos tiempos de la semana que nosotros damos solamente los cursos los fines de semana,
me acuerdo que no me quedaba quieto, investigaba mucho, me fijaba cómo mejorar, me fijaba cómo sacar mejores fotos, cómo ser mejor en esto, cómo poder hacer publicidad. Compraba cursos, leía muy poquitos libros, pero bueno, leía algunos libros. Entonces también se basa en eso. Uno cuando está en relación de dependencia, las 6, 8 horas que tiene las dedica a eso, pero cuando uno está emprendiendo son las 24 horas en querer crecer y ver con qué cosa nueva desafiarse o no. Sí, obvio. Quizás en ese entonces, cuando uno recién empieza con su emprendimiento, tiene todas las energías puestas en eso y no hay descanso físico y no hay descanso mental. Entonces le metemos mucho, quizás demasiado, pero está bien porque tenemos ese miedo de que, bueno, de no llegar a tener el dinero que necesitamos o demás, entonces siempre estamos corriendo atrás de eso que podemos llegar a generar. Pero bueno, cuando... Hay que apalancarse en ese miedo. Cuando uno siente miedo, a mí me pasa mucho que siento miedo, aprovecho ese miedo para apalancarme ese miedo y tratar de hacer las cosas con ese miedo. Y cuando las hago con ese miedo y logro lo que yo estaba buscando, siento un alivio. Sí, por supuesto. De hecho, cuando vos renunciaste y viniste, digamos, a ayudarme, en ese entonces yo ya estaba practicando cómo coser, por ejemplo, porque en ese entonces me acuerdo que ya lo de marroquinería lo tenía ahí, pero estaba viendo más o menos, y ya me había comprado mi máquina de coser, entonces estaba cosiendo, practicando mucho. Ahí en esa época me acuerdo que empezamos a hacer los tutoriales. Sí, bueno, ya habíamos empezado desde antes haciendo tutoriales de marroquinería, que los hacíamos tipo mimo. ¿Cómo se te ocurrió eso empezar a hacer los tutoriales? Porque en ese momento no había Reels, casi, bueno, existía YouTube, Sí. pero me acuerdo que en Instagram te permitía subir videos de 1 minuto y en formato cuadrado. No sé sí. si te acordás. ¿Cómo Sí. fue que se te ocurrió? Que fue una idea que hizo crecer el Instagram un montón. Fue un antes y un después. Y me acuerdo que fue en abril, más o menos, no sé por qué me acuerdo de la fecha, vos todavía no habías renunciado, yo estaba sola en el taller y estaba haciendo unos ojales para hacer una mochila marinera en cuero y no sé por qué dije, ay, poner ojales, nadie debe saber cómo se hace, o bueno, no sé si nadie, pero bueno, sí. alguien no debe saber cómo se hace. Y se me ocurrió filmarme, autofilmarme, me filmé a mí misma, que la verdad que no fue fácil. Y no, vos cuando lo viste dijiste, ay, está re bueno, me re gustó. Estaba re bueno. Y ese fue el primer tutorial. Me lo acuerdo. Una película que tengo acá. Fue un tutorial muy humilde, pero sí, ese fue como el primer tutorial. Una locura. Ese valor que vos dabas en las redes, ¿crees que fue un antes y un después? Sí, absolutamente. Fue un antes y un después. Bueno, retomando un poco, cuando emprendiste y estabas con estos miedos, ¿vos tenías algún referente en ese momento o tenés referentes ahora que ya estás más plantada? Y en ese momento la verdad que no, porque bueno, las redes sociales eran como que recién iniciaban o yo no les daba la importancia quizás que tenían a nivel personal. YouTube como que no me gustaba mucho, o sea, no soy de ver muchos videos. Ella sí da videos, pero no le gusta. Sí, de los videos siempre fui más yo. Sí, entonces yo no veía mucho YouTube, entonces nada, como que en ese entonces era más fuerza a pulmón y bueno, pero después sí empecé como a leer y a tener otros conocimientos, pero bueno, al principio era todo como más manual para mí era como mucho hacer, ¿no? Era todo como hacer, siempre me gustó eso. O sea que los referentes tenés más ahora. Antes era hacer más lo que te salía por naturaleza. Claro. De supervivencia, básicamente. Sí. ¿Cómo fue que nació el tema de ponerte tu plataforma de cursos? Porque antes era solamente presencial y no salía del radio acá de la zona. ¿Cómo fue que dijiste, creo que es momento de dar cursos online? Y bueno, ya dábamos muchísimos presenciales
y nos preguntaban mucho de otras provincias, de hecho venían desde otras provincias. De Entre Ríos, me acuerdo. Entre Ríos, Rosario, bueno, más o menos cerca. Y me acuerdo que fue un tiempo antes de la pandemia, porque todo el mundo empezó como a digitalizar sus cursos en pandemia, porque no tenían otro ingreso, pero nosotros ya lo habíamos empezado a hacer un par de meses antes, casi como visionarios, como si supiésemos que iba a pasar la pandemia. Sí, fue, encima hicimos la página, estuvo un año, ¿te acordás? Sin nada. Después dimos de alta la página y creo que empezamos con un curso, no, 2 cursos. 1 o 2 cursos, sí, creo que era lencería y costura básica. Y bueno, fue así. Como que al principio dijimos, bueno, podemos hacerlo online para que otras personas de Argentina en ese entonces puedan adquirir nuestros cursos, aprender y también emprender. Y así fue como nació lo online. Y después con la pandemia, bueno, ya directamente le empezamos a meter full al online porque se hizo todo no masivo. se podía dar presenciales. Me acuerdo cuando empezamos a dar cursos online e incluso hacer tutoriales, teníamos miedo. El miedo de transmitir valor verdadero de manera gratuita. Y sin embargo, hoy en día somos todo lo contrario a ese miedo que en un principio teníamos. Ahora damos contenido constantemente, vos das herramientas constantemente en moldes, tips de costura, proyectos que se venden. ¿Tuviste alguna vez esa sensación de decir, che, me parece que ya di mucho? No, siempre hay mucho para dar. Sí, al principio me acuerdo que requería más de uno. Al principio era solo con las manos, como que ya se entendía. Después era poner la voz, que al principio era como que te parece que tu voz es fea. Después ya cuando tenés que poner tu cara, es como otro nivel, ¿no? Y obviamente al principio te da miedo, te da vergüenza, no te gusta. Sé que hay bastantes personas que van a estar viendo este video y que tienen miedo a emprender porque piensan que automáticamente tienen que poner la cara, que automáticamente tienen que salir a como hablar o dar explicaciones o ser una persona como un influencer, y no es así. ¿Vos qué consejos le das a esas personas? Yo, la verdad, hoy, quizás antes no, pero hoy que ya está recontravisto y que las redes sociales son un boom para las ventas, o sea, son como las vidrieras, son como nuestros negocios físicos, pero sin tener que pagar alquiler y sin tener que pagar absolutamente nada, que lo podemos hacer directamente desde nuestras casas con un celular y con Wi-Fi que tiene el mundo entero. Hay muchísimos clientes potenciales ahí afuera y yo creo que la gente conecta mucho con las personas. Entonces, mi consejo sería que por más que les dé vergüenza, que igualmente se muestren como son, ¿sí? O sea, no queriendo aparentar ni queriendo ser quienes no son, que se muestren como realmente son, porque esa es la virtud de cada uno y es lo que nos hace a todos personas diferentes. Y la gente va a conectar con ellos y les va a querer comprar a ellos. Incluso no quizás porque tengan el mejor precio, quizás no tienen el mejor precio, pero les gusta la personalidad de esa persona en particular, les gusta cómo es, la quieren ayudar, lo que sea que hace que uno compre. Nos pasó hace poco que una chica de otro lugar, de Italia, nos vio en un vivo y nos compró solamente como para apoyarnos, y le hizo un regalo a una amiga de ella. Y me comentaba por mensajito que nada, que nos compró básicamente solamente por ser nosotros y no investigó otras tiendas o más barato o... Sí, la palabra que usó fue gauchitos. Gauchitos. Los vi ahí gauchitos. Me encantó. Así que bueno, agradecido a ella y a todas las personas que nos eligen. Pero bueno, bien. Hoy, 2024. ¿Qué planes tenés vos para emprender? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría ponerte una academia? Bueno, de momento estamos con muchísimas cosas. Le estamos metiendo mucho a la tienda, ¿no? de insumos.
Pero bueno, la idea sería poder empezar a transmitir los conocimientos para que más personas se animen a emprender en principio en el rubro de la costura, pero también si quieren enseñar, ¿sí? O sea, si les gusta el oficio y ya traspasa y sienten que su motivo, o sea, es el enseñar o transmitir sus conocimientos porque sienten que lo hacen bien, que tienen buenas ideas y demás, empezar a formar a personas que quieran enseñar el rubro. Ahora vi que lanzaste un plan de asesoría 1 a 1 con muy poquitos cupos limitados. ¿Qué es lo que van a ver ahí? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, en principio lo que la alumna desee, por supuesto, en base a sus ideas. A mí me gustaría ver en principio la organización, qué es lo que quiere hacer, cuál es su proyección y ayudarla en ese proceso. O sea, es ¿Cómo poder empezar a hacer plata del emprendimiento? ¿Cómo mejorar los procesos? Claro, cómo mejorar los procesos, algunas cosas específicas para poder vender. En principio uno siempre arranca vendiendo lo que hace. Entonces, bueno, cosas muy específicas para que no se vaya por las ramas, porque a veces uno quiere hacer todo y quizás no es tan así lo conveniente. Entonces, creo que son cosas que uno con la experiencia puede transmitirles para que puedan avanzar mejor, o sea, más rápido y mejor y llegar a su objetivo más rápido. Como dicen, el que mucho abarca... El que mucho abarca, poco aprieta. Quizás Exacto. al principio sí es importante eso, después sí podemos tenerlo todo y podemos hacer todo, pero al principio tenemos que ser más focalizados quizás. Yo en ese sentido también lo veo así, veo como distintos vasos. Todo el mundo te dice como que tenés que tener muchas fuentes de ingresos, tener alquileres, tener una casa, tener un avión, alquiler un avión, tener taxis, tener esto, tener aquello. Creo que primero hay que hacer solo un negocio y cuando ese negocio empieza a desbordar un poco, empezar de a poco con el otro. Que así fue como empezó los cursos, el club y después en base al club también surgió la tienda. Sí. Pero bueno, siempre fue un pilar fundamental emprender en sí y después pasó a la tienda muy a poquito. Sí, tal cual. Sí, eso es fundamental. Creo que primero hay que poner toda nuestra energía en el proyecto principal y después ese proyecto con lo que va dando, lo que va redituando, podemos ver de abrir otro, como fue en ese caso la tienda. Y bueno, así va a ir proyectando para ir mejorando. Y por el contrario de las aperturas de un nuevo negocio, vamos a lo contrario, a los quiebres. ¿Tuviste muchos quiebres? ¿Tuviste muchas caídas? ¿Cómo saliste de ahí? Sí, tuve innumerables problemas y bueno, la verdad es que siempre salí adelante trabajando. Cada vez ponía más y más y bueno, así fue como siempre salí a flote, ¿no? Pero tuve incontables problemas y al final no queda más que resurgir, digamos. Que salir adelante, como la de Fénix. Claro. Y el que más te haya marcado, no hace falta entrar tanto en detalle, pero uno que vos te acuerdes como si fuese ayer, sin ir tampoco tan específico, uno que vos digas, che, me costó y de acá salí y aprendí y no va a volver a pasar. Creo que antes del club, antes de sacar el club, como que llegó un punto donde dije, bueno, no sé, o sea, como que no tengo nada más para dar de mí, o eso sentía yo en ese entonces, y era como bueno, hasta acá llegué, como que no sé, había algo de mí, como que no podía reinventarme. Eso es re importante. Pero bueno, creo que después de unas vacaciones, que eran muy necesarias, creo que después de unas vacaciones muy, muy necesarias, ahí creo que el descanso es muy importante. Ese descanso me permitió ver mejor, con más perspectiva, todo. Y bueno, ahí surgió, en este caso, el club, como podría haber surgido cualquier otra cosa. Pero creo que
que ese fue uno muy importante y fue no tan reciente, pero más o menos a mitad de camino, podría decirse. Y si le tuvieses que dar un consejo a la Juliana del pasado, a la que recién empezó, que estaba haciendo manualidades con tu primer emprendimiento, con Ruf, ¿qué le dirías? No, le diría que todo va a estar bien, que siga siendo como es y que siga trabajando, que siga metiéndole como lo hizo siempre y que todo va a estar bien y va a rendir sus frutos. ¿Y qué consejo le darías a alguien que emprende, que al principio no encuentra límites, que nos ha pasado, que no teníamos límites, trabajábamos hasta deshoras? Sí. Y es difícil encontrar ese equilibrio. ¿Vos crees que es necesario tratar de tener un equilibrio? ¿Qué consejo le darías a esa persona que se encuentra como agotada y que a la vez al estar tan agotado no encuentra el crecimiento? Y tomar un descanso es muy importante, pero también tomarnos un tiempo para nosotros. Cuando uno está agotado, no solo física, sino mentalmente, el cuerpo igual te pasa factura y lo vas a sentir, o sea, te va a llegar, digamos, aunque quieras evitarlo, va a llegar igual. Y entonces, antes de que eso suceda, quizás estaría bueno anticiparse, porque tampoco es algo que esté bueno, y tomarnos algunos tiempos del día, tratar de organizarnos un poco mejor, quizás levantarse un poco más temprano para poder hacer un poco las cosas más tranquilos y poder darse un poco de tiempo para uno, porque si no parece como que uno vive para trabajar. Sí. Que es como cuando dicen, ay, los emprendedores trabajamos 24/7. Y un poco es cierto, pero bueno, no debería ser así, ¿no? En teoría. Y no, porque creo que dándonos un tiempo también nos permitimos a crecer más. Por ejemplo, a mí me gusta ir al gimnasio, entonces ese tiempo lo uso para despejar la mente y después salgo y me encuentro fresco. Me pasa también que me gusta tomar un poco de sol, estar 15, 20 minutos tomando un poquito de sol, pienso. También algo muy importante, más allá de lo físico, trabajar también la mente con la lectura, con la activación de ciertas neuronas, con nuevas escrituras, con lectura de desarrollo personal, con crecimiento, con finanzas, marketing, que también va muy de la mano, entonces eso hace que se nos creen nuevas ideas. Contame por lo menos 1 o 2 autores o 1 o 2 libros que quieras recomendarle a la audiencia que tengas en mente. Me acuerdo que empecé a leer cuando vi a mi hermano, uno de mis hermanos, leer, que estaba leyendo Padre Rico, Padre Pobre, hace muchos años, y me dijo, bueno, llévalo, léelo, qué sé yo. Yo dije, bueno, dale, lo leí, nada, espectacular, ese fue un antes y un después también, porque yo también era como mucho de hacer, pero nunca leía libros. Después, Piense y hágase rico, de Napoleón Hill, fue otro de esos primeros que estaba muy bueno. Hoy por hoy me gusta mucho leer a Robin Sharma con el Club de las 5 de la mañana. El Club de las 5 de la mañana fue un antes y un después en nuestras vidas. Sí, esa metodología la usamos mucho en la pandemia, levantarnos a las 5 de la mañana, la verdad que espectacular, pero bueno, no es algo que se pueda mantener en... Es difícil de mantener en el tiempo, pero si lo logran, despertarse a las 5 de la mañana, uno está acostumbrado a despertarse a las 8, a las 9, pero te levantas a las 5, tenés 6, 7, 8, 3 horas extras en tu día. Sí, y sin alguien que te interrumpa, ¿no? Sin celular, sin gente despierta, porque sos la única persona despierta, entonces no hay interrupciones y uno puede avanzar más rápido en sus objetivos. Terminás más rápido el día, estás más cansado para la noche, por eso entonces comes antes, te vas a dormir un poco más temprano. Estuvo muy bueno. Sí. ¿Qué otro libro tenés? Sí. Bueno, después había uno que me había gustado mucho de neurociencia, que se llamaba Véndele a la mente, no a la gente. De Jürgen. Sí, ese me gustó mucho también.
bueno, el monje que vendió su Ferrari, ese que... Ese me marcó, ese fue un antes y un después. Uno que a mí me gustó mucho es el de Hábitos Atómicos. Hábitos Atómicos. Que lo leí y dije, che, es así. Creo que cuando sos emprendedor los hábitos son realmente fundamentales, porque por eso voy con la mano, va de la mano con la organización, ¿no? Entonces los hábitos, la organización, todo eso te va a dar mucho más tiempo para justamente poder ir haciendo diferentes tareas, porque a veces uno se enfoca en la misma tarea todo el día, o sea, todo el día está haciendo la misma tarea y pasa que no avanzaste nada porque justamente estuviste haciendo siempre eso. Entonces, algo que aprendí en los libros de Robin Sharma, y creo que igual hay otras personas que también lo usan, es el time blocking. Entonces eso está muy bueno para hacer diferentes tareas a lo largo del día. Entonces cuando termina la semana hiciste un montón de cosas, no solamente la misma todos los días. Avanzaste en un montón de áreas. Exacto, sí. Así que bueno, esos serían los libros que yo recomiendo. Hay muchísimos, igual leímos un montón, ahora Sí, no me acuerdo leímos. todos. Para el próximo, si les copa, podemos traer todos los libros. Tenemos creo que 40, 50, entre 30 y 50 libros fácil, que están todos re buenos. Sí, la verdad que a mí me gusta mucho leer ese tipo de libros, los que podrían llamarse de autoayuda o de desarrollo personal. Creo que una de mis máximas pasiones es salir e ir a una librería a ver qué libro puedo encontrar que me sirva. Ahora estoy leyendo el libro el de Vilma Núñez, que es de Invisible a Invencible. Ah, sí. Bueno, y ahí ella te cuenta todo, un montón de cosas, un montón de técnicas que están buenísimas también. Así que bueno, siempre leyendo. Y bueno, para cerrar este primer episodio, ¿qué te gustaría agregar? No, bueno, que espero que les haya gustado nuestra experiencia, nuestro camino en lo que es emprender hasta el día de hoy. Y bueno, esta es la primera parte, así que... Si les gusta, vamos a venir con segunda parte. Y bueno, y con temas que les gustaría que desarrollemos y que charlemos con ustedes. Bueno, eso fue todo. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que nos dejen en la casilla de comentarios qué es lo que les gustó. Suscríbanse al canal, denle me gusta al videito. Y bueno, Nos vemos con un video nuevo. hasta la próxima. Adiós.